Bueno, y seguimos aquí, como les prometí, hablando de temas que tienen que ver con la crisis climática, con el último reporte que conocimos del Grupo de Trabajo 2 del IPCC, esperando, por supuesto, que venga, como les decía, y les anticipaba la semana que viene, el reporte sobre mitigación, que es el del Grupo de Trabajo 3, de este completísimo informe que están elaborando más de 250 científicos alrededor del mundo y en el cual nos da una hoja de ruta claramente de qué es lo que puede pasar, cuáles son los escenarios. Hablamos de energía, hablamos de, cuáles serían los pasos para la transición energética y, como les decía al principio, nos queda hablar de adaptación. ¿Qué es la adaptación? ¿Qué es eso de lo que todos hablamos y sobre todo los países más vulnerables respecto de lo que significa la crisis climática, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana y de qué manera los estados deben planificar para, obviamente si decimos adaptación debería ser adaptarse, pero no vamos a dejarlo ahí tan fácil. Vamos a entrevistar ahora a alguien que está acá conmigo también en este evento. Ustedes escucharán por ahí algunos ruidos de fondo. Disculpen si eso interfiere un poco en estas entrevistas. Pero estoy con ella. Se llama María del Pilar Bueno. Ella es investigadora del CONICET. Es profesora de la Universidad Nacional de Rosario y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales. Ella es una experta en adaptación y también en negociaciones climáticas y con ella vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que le espera a la Argentina, cuáles son los escenarios para América Latina y qué mensaje claro nos deja este último reporte. Primero le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Laura. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Y hablábamos de adaptación, ¿no? Obviamente que una de las primeras cosas que se le ocurre a cualquier persona que habla en español, dice, adaptarse es nada, simplemente eso, ¿no? Acostumbrarse como a las nuevas condiciones que nos va a imponer la crisis climática. Ahora, ¿por qué es necesario que los estados de los distintos niveles tengan planes de adaptación? Bueno, quizás lo primero que hay que preguntarnos es qué es un plan de adaptación y por qué sería un instrumento importante, ¿no? A nivel internacional, hace muchos años que se trabaja esta idea de la posibilidad de pensar planes que tienen una estructura muy precisa que nos ayudan a pensar primero como sociedad cuáles son nuestras principales vulnerabilidades, cómo están esa información que viene de la ciencia climática respecto a los impactos, cómo las sociedades las evidencian en cada uno de sus contextos, de sus territorios, y en virtud de eso, de esa evaluación de vulnerabilidades, de impactos, de entender cómo nos impacta el cambio climático a nivel social, nosotros podemos identificar prioridades, identificar acciones que son relevantes para esa sociedad en ese momento y teniendo en cuenta también sus recursos humanos, recursos económicos, porque obviamente no es lo mismo a lo mejor la actividad que prioriza una ciudad en la Argentina como, Rosario, de donde vengo yo, que a lo mejor en virtud de sus propias vulnerabilidades e impactos que Neuquén, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, a la luz de esa priorización y pensando en un proceso que sea iterativo, es decir, constante, o sea, que todo el tiempo podamos estar reevaluando y evaluando nuestras vulnerabilidades, los impactos y lo que queremos hacer y necesitamos hacer frente a eso, que lo implementemos, lo llevemos a cabo y podamos evaluar también en conjunto cómo nos fue. O sea, si realmente esas actividades sirvieron al propósito, si estamos reduciendo esa vulnerabilidad, si estamos haciendo frente a los impactos. Y cuando hablamos de eso, digo, para que la audiencia también se sienta más cercana, si nosotros estamos diciendo que algunos de esos principales impactos tienen que ver con que hay un incremento en los fenómenos extremos, vamos a tener más precipitaciones, una zona como les mencionaba antes, ¿no? Donde yo vivo, en la Pampa Húmeda, en Rosario, donde nosotros ya en algunas zonas tenemos tradicionalmente precipitaciones, y por ejemplo inundaciones, como el cambio climático, sabemos a través de la ciencia que va a haber un incremento de las precipitaciones en algunos casos, en otros casos sequía, cómo eso impacta a cada uno de los territorios y cómo actuamos frente a eso. Precisamente cuando hablamos de esos impactos, ¿cuál crees que, en términos, obviamente que no podemos hablar, Argentina tiene un territorio muy grande y es muy difícil uniformar, pero en términos de adaptación, ¿qué sería como lo primero, lo fundamental que debe tener cualquier plan de adaptación, sea el territorio que sea? ¿Un sistema de riesgo? ¿Un plan hidráulico o un plan que tenga que ver, por ejemplo, con las nuevas condiciones, digamos? ¿Cuál sería lo básico, digamos? Lo básico
por lo menos del proceso de elecciones aprendía a nivel internacional, es esto que les planteaba, que es hacer una evaluación de cuáles son los principales impactos y cuáles son las vulnerabilidades asociadas, que no es lo mismo, porque la ciencia climática nos puede plantear, como vemos en el informe que vos mencionabas en la introducción, o sea, te puede decir, bueno, vamos a tener más eventos extremos, vamos a tener más tormenta o vamos a tener más sequía, y esto va a afectar el proceso de producción de alimentos, por ejemplo. Pero bueno, eso cómo se relaciona con mi realidad nacional, regional, local, o sea, cuánto va a impactar, cuánto va, o sea, en qué sentido eso efectivamente va a modificar nuestros modos de vida, nuestros modos de trabajo y cómo nosotros tenemos que hacer frente a esas transformaciones. Entonces esa especie de línea de base, esa especie de diagnóstico es lo que nuestros estados y por supuesto de un modo participativo tenemos que elaborar para después poder identificar juntos y juntas esas acciones prioritarias. En estos reportes participan muchísimos científicos argentinos. Bueno, de hecho vos también has participado en negociaciones internacionales, en diplomacia, entonces nosotros tenemos como por lo menos diagnósticos con algunos escenarios. ¿Eso qué es? ¿Es una línea de base y a la vez habría que profundizarlos? ¿O cuál es el camino a seguir, digamos? Si hablamos en términos nacionales en la Argentina todavía no cuenta con su Plan Nacional de Adaptación, que es el instrumento básico del cual venimos conversando. Sabemos que se está elaborando ya hace bastante tiempo, incluso que hubo un financiamiento de un fondo internacional para poder llevarlo adelante. Ahora bien, digamos, vos me decís, bueno, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta? Sin duda hay un montón de información que viene de la ciencia nacional, o sea, que vienen de distintos investigadores, investigadoras y centros, pero no es lo mismo esa información, digamos, cómo trasladamos esa información a específicamente esas líneas de base participativa. Bueno, necesitamos al Estado, a través de su rol de coordinación, estableciendo esos procesos de evaluación de vulnerabilidades e impactos. Entonces, el Plan Nacional de Adaptación nos tiene que ayudar a poder generar ese proceso y que no sean solamente, por supuesto que las provincias tienen que tener una participación central, no se puede hacer un plan desde Buenos Aires para todo el resto de los actores, pero no solamente las provincias, sino la sociedad civil, o sea, todos los actores y las actrices que conformamos la Argentina, los actores relevantes, digo, que nos podamos sentar a generar esa discusión acerca de la priorización y de cómo nos impactan y cuáles son esas vulnerabilidades y cómo nos impacta el cambio climático a nivel territorial. Y a partir de eso explorar, porque a lo mejor necesitamos incluso enfoques sectoriales o por áreas, no por sectores, digo, en términos más de sectores económicos, ¿no? Sino a lo mejor por áreas, entender que las vulnerabilidades y los impactos para sectores costeros y áreas costeras a veces no son las mismas que para otro tipo de ecosistemas, para otro tipo de biomas. Entonces, todos esos elementos que parecen técnicos no son solo técnicos, porque hacen a nuestro modo de vida, ¿no? Sí, absolutamente. Una de las menciones en este reporte de Grupo 2, que además tiene características, digamos, que se hicieron evaluaciones regionales, habla, por ejemplo, de, lamentablemente, impactos que ya vemos, digamos, que no son escenarios futuros, sino que ya estamos hablándolos en presente. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, en la zona del AMBA, a donde estamos nosotros, que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en donde se habla de la temperatura de bulbo húmedo, esta cosa de las olas de calor, encima sumado a la isla urbana de calor, que generaron, incluso se registraron más muertes, por ejemplo, en un paper de 2012, del verano 2012-2013, que bueno, se determinó que directamente estaban relacionados con las olas de calor. En este último verano vimos que, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional ha aumentado muchísimo la cantidad de, por ejemplo, sistemas de alerta temprano, incluso sistemas de alerta trimestrales. ¿Crees que en ese sentido empieza a avanzarse un poco, por ejemplo, en el contenido de información técnica que sirva para tomar decisiones políticas? Sí, de hecho, esto que vos decís me hizo acordar mucho de, digamos, yo creo que es clave no pensar siempre que uno está en una lógica de tabula rasa, siempre estamos arrancando de cero, ¿no? O sea, esa es una lógica muy argentina en algunos momentos, pero no solo argentina, seguro, que no es positiva para nada. Si uno piensa que tenemos el Ministerio de Salud viene elaborando hace mucho tiempo de gestiones anteriores, o sea, hay un proceso continuo y que eso se ha llevado al Gabinete Nacional de Cambio Climático en el plano técnico. Hay muchísimos estudios, trabajos
co-construidos, digamos, en términos de ciencia climática argentina, pero al mismo tiempo de gestores y gestoras, técnicos de la política argentina en materia de salud, que unen estos, por ejemplo, con respecto al fenómeno de ola de calor y otros fenómenos que vos describiste. Entonces, digo, sin duda hay información disponible. ¿En qué sentido esa información puede fluir al Plan Nacional de Adaptación de modo que esos sistemas de alerta temprana se puedan desarrollar lo antes posible, se puedan acomodar a las condiciones del AMBA, que como dijimos no son las mismas que las de la Patagonia Argentina, que la del noreste? Entonces digo, ahí es donde la visión de país, esa visión más federal, es donde se tiene que articular. Los planes, por ejemplo, de adaptación, los planes nacionales, tienen estas lógicas, o sea, que nos permiten generar diagnósticos específicos por área y territorios, pero a su vez después poder generar esa visión más de tipo nacional y que también se articule con un proceso de monitoreo, de seguimiento, de evaluación de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que eso sí sin duda también puede ser articulado entre distintos niveles de gobierno. O sea que creo que no que el plan va a resolver todos nuestros problemas, quiero ser clara con eso, no se agota en el plan, pero el plan es un instrumento que tenemos que tener cuanto antes para saber dónde estamos, como eso que hablábamos de un poco de esa línea de base, ¿no? Sí, clarísimo. Para quienes se unieron hace poquito y no escucharon con quién hablábamos, estamos entrevistando a María del Pilar Bueno. Ella es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Rosario y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales, y estamos hablando precisamente de adaptación. Y Pilar, cuando hablamos de adaptación, muchas veces se relaciona con los fondos internacionales que se necesitan para aplicar precisamente esos planes que mencionabas antes. Ahora, ¿te parece que el conflicto bélico de la invasión de Rusia a Ucrania puede dilatar aún más ese flujo de fondos que necesitan los países, sobre todo los más impactados por la crisis climática? Esta pregunta que vos me haces me parece que es central porque, digamos, nosotros ya sabemos desde hace mucho tiempo, pero el año pasado hubo varios informes que evidenciaron que el financiamiento total en materia de adaptación a nivel global es del orden entre el 5 y el 7%. O sea, el financiamiento total climático de esa cantidad total, que es muy baja y que no se para nada se correlaciona con las necesidades de los países en desarrollo en materia climática, de ese total, solo un 5 a 7% va a adaptación, o sea que hay una prioridad muy absoluta sobre otro tipo de acciones climáticas. Entonces, el primer problema es que la adaptación no es una prioridad para financiarla a nivel internacional, entonces es muy difícil poder acceder. Por el otro lado, si yo no tengo los instrumentos adecuados, no sé exactamente cuáles son mis prioridades, y para eso el plan y este tipo de instrumentos, digamos, obviamente no voy a presentar proyectos de adaptación, voy a presentar otro tipo de proyectos. Entonces digo, hay todo un encadenamiento, ¿no? Y ahí, entonces, si ese es el escenario actual, preguerra, a eso sumémosle, o sea, un escenario donde el financiamiento climático es muy bajo, sobre el financiamiento de adaptación es mínimo y muy no conforme a las necesidades y prioridades de nuestros países, sumémosle todo este escenario, ¿no? O sea, de la guerra. Entonces se van a ver más ralentizados, por supuesto, los flujos internacionales de financiamiento en general, mucho más climáticos, mucho más de adaptación. Es una cadena negativa o un círculo vicioso. ¿Cómo nosotros podemos actuar para que eso no puedo decir que se revierta, pero al menos sí que se reduzcan los efectos? Como les decía, primero saber muy bien cuáles son mis prioridades, para qué voy a utilizar ese dinero, priorizar. O sea, si yo priorizo como Estado la adaptación, no es elegir adaptación o mitigación, es entender que incluso si nosotros fuéramos muy ambiciosos en materia de mitigación, que sin duda no lo somos, si lo fuéramos, de cualquier manera vamos a necesitar décadas de adaptación a los efectos del cambio climático que ya estamos experimentando en nuestras respectivas sociedades. Perfecto. La última, y ya no te robo más tiempo, Pilar. Entonces, con este escenario, ¿no? Esto vos decís, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer esto. O tendríamos que ir como por este camino. ¿Cómo ves el debate que se viene en la COP27 en Egipto, en donde, bueno, sabemos que va a ser difícil porque es un país con lógica africana y en donde obviamente que también se va a pelear ahí mucho porque todos los vulnerables van a querer lo mismo, todos van a ir por lo mismo y a la vez Egipto va a tratar de bajar ese debate. Pero bueno, explícamelo vos que sabes mejor. Buenísimo, porque me parece muy importante contarles a la audiencia que hace muchos años, hace más de una década, que los países africanos vienen planteando en el escenario internacional que
ellos, junto con los pequeños estados insulares y los países menos desarrollados, que son una categoría, vamos a decir, internacional, no es una expresión mía decir países menos desarrollados, son los más vulnerables. Entonces se ha dado como frente al cambio climático, ¿no? Entonces se ha dado como una carrera, como decías vos, de, bueno, ¿quién es más vulnerable? ¿En qué se expresa esto? Poner a la audiencia a decir, bueno, ¿y esto qué significa? Acceso a financiamiento. Si estamos diciendo que hay muy poco acceso a financiamiento y encima este financiamiento va a estar más o va a haber, por ejemplo, un 50% orientado exclusivamente a este grupo de actores, un país que muchas veces en algunos escenarios se habla de país de renta media como la Argentina, tiene un acceso cada vez menor. Entonces, si nosotros estamos diciendo que nuestros países no priorizan la adaptación, por el otro lado no tenemos claro cuáles son nuestras prioridades y encima accedemos a cada vez menos, incluso si yo tengo esas prioridades, es bastante alarmante y bastante relevante que cada uno haga la tarea en sus respectivos niveles. Es decir, ya dijimos a nivel nacional algunas de esas tareas, que por supuesto no son las únicas, pero por otro lado también es importante que nosotros vayamos a esos espacios como la COP27 a poder mostrar con estos documentos claros, con estas prioridades claras y no con cosas vagas o generales, decir, si no, yo soy muy vulnerable, o solo con el informe del IPCC. No, con el informe del IPCC yo tengo que hacer un trabajo de política pública, que es decir, bueno, conforme a mi propia sociedad, como dijimos antes, cómo se expresan esos impactos ya observados en términos de vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, etcétera. Entonces, ese trabajo es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como país, es el trabajo que tenemos que hacer como región y también de ese modo poder llevarlo a la COP27 y que no se transforme en un quién es más vulnerable sobre la base de la nada, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Y bueno, seguramente vamos a volver a llamarte también, como comprometí a Enrique antes, de aquí a noviembre, porque bueno, es el tema más importante que tiene la humanidad en este momento y creemos que la gente tiene que empezar a conocer y entender qué es lo que se negocia, que la solución igual tampoco va a ser una bala de plata en una cumbre internacional, sino que nos implica a todos y sobre todo a las políticas de Estado, pero bueno, que la adaptación también es fundamental y es importante empezar a pensarla y a planificarla. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Laura, gracias a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Escuchaban a María del Pilar Bueno. Ella tiene un doctorado en Relaciones Internacionales, es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Nos explicaba el ABC de la adaptación y por qué es importante, no solo para la Argentina, sino para la región, por supuesto que para el mundo. Pero bueno, también es muy interesante que nosotros podamos ver y evaluar por qué es necesaria siempre la política pública, porque bueno, es desde ahí desde donde emana la verdadera capacidad de acción que pueden tener después los distintos estados en distintos niveles, ¿no? Porque cuando hablamos de estado no solamente hablamos de estado nacional, también hablamos de municipalidades, de también gobernaciones. Y bueno, y otra vez se me fue el viernes, esta vez desde una conferencia, así que disculpen si hubo algún ruido que interfirió en las entrevistas. Les agradezco muchísimo por haber estado ahí conmigo, como cada viernes aquí en Cuestión Ambiental por FM Radio Cultura. Chau, nos vemos el próximo viernes.